Estamos empezando una transmisión nueva de los webinars que organiza Boston. Tenemos a Sergey, que se encarga de las conexiones, está poniendo todo a punto. Pareciera ya que hay como 70 personas presentes. Lo dejo a Sergey que siga cuando él sienta que está todo en orden, la parte de armar la conferencia y tener a todos presentes. Okay. Bueno, muchas buenas noches a todos por estar ahí en más una conferencia del Instituto y Boston. Yo presento a Daniela Garesi, servicio profesional de Boston, Latinoamérica. Y Daniela hace la presentación de la conferencia y del de hoy. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, Sergey. Muchas gracias por organizar todo esto. Ya veo que estamos pasando los 70, así que estoy encantada de ver tantas personas acá presentes con esto que se llama webinar, que es un invento que me fascinó para poder llegar a todos los países latinoamericanos. Hoy invitamos al optómetra Alfredo Huertas. Es muy conocido por sus cursos de lentes de contacto muy completos. Es un optómetra de la Universidad de La Salle, director técnico científico del Instituto Oftalvisión, que es principalmente lentes de contacto. Es asesor de los laboratorios Lenticon en Medellín desde 2012 y con su experiencia ha sido disertante hace como 15 años por congresos nacionales e internacionales. Y bueno, y ahora 2x3 vemos su invitación a organizando cursos de contactología especializada. Está muy completo lo que va a presentarnos porque está presentando una cantidad de formas de leer la córnea de diferentes, con diferentes instrumentales. Entonces, me pareció interesante. Por supuesto, no vamos a poder nunca usar tantos como tiene él. Por lo que veo, debe ser el consultorio de lente de contacto más provisto de Latinoamérica, pero sí podemos aprender de él y creo que esto nos abre la cabeza para ver qué nos gustaría, cómo nos gustaría a nosotros leer las córneas a las que nos enfrentamos. Las córneas difíciles, las córneas que nos complican y que nos da satisfacción, y por algo estamos aquí presentes escuchando a Alfredo. Bienvenido, buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Daniela. Un gusto saludarte. Sergey, buenas noches. Buenas noches. De verdad que es un gusto compartir con ustedes esta pantalla y poderles hablar a todos los colegas a lo largo de la red y agradecerles su presencia y también agradecerte a ti, Daniela, por ese trabajo de que llevamos toda esta información, llevamos toda esta instrucción a diversos colegas que sacan su tiempo para hacerlo. La verdad que Boston, la división de materiales de Bausch & Lomb, les agradecemos mucho por estos espacios que se vienen creando en esta mesa, que lleva a que nos salgamos un poco de la consulta rutinaria y hagamos cosas diferentes. Como te había propuesto, vamos a hacer dos charlas de imagenología. Hoy solamente trataremos la parte 1, donde abordaremos el tema hasta calidad visual, para terminar dentro de un mes con otros equipos donde podemos también evaluar muchas de las características que nos ofrece una adaptación de lente de contacto, nos ofrece la imagen de lentes de contacto en lo que se refiere a su operación, y con los sentidos, sea lágrimas, sea lágrimas. Tenemos varias posibilidades. Alfredo, Dime. la conexión
de repente la conexión se pone más difícil. No sé si Sí. puedes acercarte a la fuente que ¿Aquí te me da la escuchan conexión a mejor? internet. ¿Ahí Sí, me escuchan mejor? mucho mejor. Ok, perfecto. Yo te aviso cualquier cosa, pero fue un Sergio, ratito un poco variado de voces. ¿cuál es la opción para pasar la diapositiva? Porque no la veo. No veo la opción. Tú estás en tu computadora. Sí, pero estoy haciendo... Ah, ya. Entonces, Perfecto. anterior. Entonces, hoy vamos a ver varias posibilidades de imagenología. Yo siempre en mis charlas le agradezco muchísimo al doctor Otto Estrada, que siempre ha tenido la disposición de participarme de todo lo que hace. Siempre hemos sido amigos hace 26 años. Mis colegas hemos compartido conocimientos, hemos compartido casos clínicos, hemos compartido, más allá de eso, todas sus invenciones. Entonces, siempre agradezco todo lo que el doctor me ha colaborado. Igual, los doctores que me colaboran en los cursos que hacemos, hay muchas imágenes aquí, también hacen parte de su stock de conferencias, entonces también les doy un profundo agradecimiento. Estas son las posibilidades que nosotros podemos tener cuando hablamos de imagenología. Cuando hablamos de imagenología, tenemos que referirnos a un conjunto de ayudas diagnósticas que nos dan información para poder llegar a una verdadera, perfecta adaptación de lentes de contacto. Ustedes pueden ver aquí todas estas posibilidades: la queratometría, la tomografía corneal, hoy los tomógrafos de elevación temporal, las imágenes Scheimpflug, la simulación fotográfica a través de los algoritmos que nos ofrecen las imágenes de topografía, la aberrometría que nos habla de calidad visual objetiva, tener un conocimiento de la agudeza visual del paciente y necesidad de tomarle una agudeza visual. Un equipo que salió últimamente, que es el Eye Surface Profiler, que es un equipo que, siendo topógrafo, nos da la oportunidad de poder medir, hacer medidas hasta 20 milímetros, más allá de los 11, 12 milímetros de la córnea. La fotografía digital, que es espectacular lo que uno encuentra con ella. Ustedes pueden ver aquí esta imagen, aquí. Esta arteria que viene bajando aquí por la córnea y por la esclera y se introduce en la córnea, la pueden ver. Vemos todo el tejido fibroelástico y toda la neovascularización que formó en este cono. Esta es una imagen que tomamos con nuestra cámara fotográfica, pues haciéndole algunos ajustes. Entonces, estas son imágenes que nos pueden dar a nosotros la idea de todo lo que es la imagenología. Este es una paciente que tuvimos el año pasado. Aquí podemos ver el device en 1 hora. Aquí lo podemos ver en 4 horas, y aquí, por cortesía de Bausch & Lomb, me encontré esta fotografía donde podemos ver el device magnificado. Entonces, fíjense que hay muchísimas informaciones que nosotros podemos obtener simplemente de poder tomar la imagen y analizarla un poco. También hablaríamos de la microscopía especular, de la tomografía óptica coherente, y por último dejé el tema de la superficie ocular, y eso se hace mediante un equipo que es el queratógrafo. El queratógrafo es un equipo primo hermano del Pentacam, que trae un grupo de herramientas que nos ayuda a hacer diagnóstico de superficie ocular, hacer diagnóstico de película lagrimal. Entonces, hoy trabajaremos hasta aberrometría, y dentro de un mes trabajaremos estos últimos 5 ítems hasta llegar a queratografía. Siempre tengo aquí el problema con... La imagenología en contactología la podemos definir como el conjunto de ayudas diagnósticas en segmento anterior que son aportantes en cualidad, en cantidad, en forma, en índices,
en calidad visual, que en su medida los venimos utilizando para poder nosotros determinar, cuando un lente de contacto está cumpliendo con una perfecta adaptación. La adaptación de lentes de contacto siempre se mide con un sello que se llama confort y visión. Un paciente, desde que se sienta confortable con sus lentes de contacto, realmente no nos visita. Y si el paciente tiene una muy buena agudeza visual, tampoco nos visita. Realmente el paciente nos viene a visitar cuando tiene problemas con sus lentes de contacto. Entonces una perfecta agudeza, una perfecta adaptación la conseguimos cuando este paciente cumple estas dos premisas. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, esta imagen de acá, la imagen chain block. Aquí la pueden ver a su izquierda. Ven la forma de esa córnea y este es un lente que nosotros adaptamos, es un lente que desarrollamos en nuestro laboratorio, el lente escleral Otto Estrada, con un DK alto de 125. Podemos observar la similitud de las zonas fibroblásticas que puede tener el paciente y lo podemos determinar de la misma forma en estas zonas de la imagen chain flow. Siempre todas las imágenes traen una información y esa información es la que nosotros debemos estar evaluando. Toda la información de la córnea parte de aquí. Esta es una de las fórmulas de superficie corneal que existe. Esta es una fórmula matemática, se le llama fórmula heurística, y son modelos matemáticos que se han inventado para poder determinar la fórmula de la superficie corneal y poder hablar de topógrafos, poder hablar de polinomios de Cerny, poder hablar de aberraciones, poder hablar de un conjunto de ayudas diagnósticas. Todo parte de aquí. Este modelo matemático hizo parte, alguna vez tuve la oportunidad de que el doctor Thomas Forner me diera este artículo. En este artículo se hace una interacción, una interacción de lo que es el lente de contacto y córnea, y ahí se saca un modelo matemático, y hoy por hoy esta superficie se utiliza mucho en un topógrafo aberrómetro que tiene la Chin Nippon. Entonces, de aquí parte todo lo que es las imágenes y mapas que nosotros vemos en una topografía. Los topógrafos, en su gran mayoría, todos son de reflexión o de proyección. Entonces, la gran mayoría de topógrafos que nosotros utilizamos se basan en los anillos de Plácido, donde tenemos conos grandes, conos pequeños, conos topógrafos, dependiendo del número de anillos y el número de puntos y el diámetro de lectura, nos van a dar a nosotros una información de la superficie corneal. Realmente la efectividad de un topógrafo se mide por la cantidad de puntos que podamos medir. Hoy por hoy, por ejemplo, el topógrafo de Precision, el Medmon 300, es un equipo muy bueno para la adaptación de lentes de contacto. Yo quiero hacer aquí un paréntesis y comentarles de que esta charla va dirigida a contactología. No vamos a hablar de cirugía refractiva, sino más bien vamos a hablar de qué nos sirven estos equipos para nosotros hablar de contactología. Porque en nuestras ciudades, en la gran mayoría de ciudades, en Centroamérica, en Sudamérica, en nuestras ciudades existen topógrafos, aberrómetros, pero son más utilizados para cirugía refractiva, para oftalmología que para contactología. Entonces yo aquí me he enfocado más que todo a que hablemos un poco de qué nos sirve para la contactología. El Medmon 300, E300 es un equipo que tiene la oportunidad, tiene un software que nos da la oportunidad de conocer qué elevación tiene la lente de contacto con respecto a la córnea y mediante un sistema de adaptación poder ver cuál es el lente que fluorográficamente es el más adecuado para colocar en la córnea y poder ir a buscar en nuestro banco de pruebas o en la compañía que lo produzca una lente para hacer la prueba. Estos equipos tienen la ventaja de que tienen montados allí software de cada casa comercial para poder determinar este tipo de lente. Los topógrafos de barrido de hendidura
que es el primero que existió y quizás el único, es el equipo de el Orbiscan en sus diferentes versiones, que lo produjo la Bausch & Lomb. Fue el primero que dio información de la cara anterior y la cara posterior de la córnea. Entonces, cuando da la información de estos dos tipos de superficies, pues nos está hablando tranquilamente de una paquimetría. Más tarde vienen los equipos, estos equipos como el Pentacam, como el Galilei, que actúan bajo el principio de Shane-Plug. Este equipo tiene dos cámaras y estas cámaras dan la posibilidad de que usted pueda hacer una toma en segundos. Las tomas en segundos le dan la oportunidad de que el paciente en un parpadeo podamos tener una información muy rápida de la topografía de la córnea, de los índices de la córnea, del mapeo corneal que nosotros estemos buscando en el paciente. Hay unos equipos que me parecen a mí fabulosos, que son el Keratron y el Nidec, que son equipos que traen topografía de elevación, como lo trae el Pentacam, y es que estos equipos nos dan la opción de medir lo que llamamos la Optical Path Difference, que es la medida en el camino óptico, o sea, poder tener información de las aberraciones. Entonces, estos son unos equipos que nos dan la oportunidad de medir la calidad visual del paciente. Normalmente yo utilizo estos equipos, estas informaciones del Opticon, del Keratron o del Nidec, para poder obtener autorrefracciones muy exactas. Ustedes saben que adaptar una lente de contacto para queratocono se hace bien complicado. Y estos pacientes dependen mucho de su lente de contacto. Entonces hay momentos en que estos pacientes les solicitan a uno una formulación de anteojo para poder descansar del lente, y el utilizar el OPD de estos equipos nos da la oportunidad de conocer una autorrefracción muy exacta, la cual nos puede ayudar a determinar mediante un subjetivo una buena fórmula para estos pacientes. Personalmente esa es la ayuda que yo veo cuando estoy adaptando pacientes con córneas irregulares en estos dos equipos. Hay otros equipos con otro principio, que es el principio de proyección, y estos realmente yo lo anoto aquí, no los conozco. Sé que se utilizan con observación directa, distilando fluoresceína, y usan un sistema que son los sistemas de los polinomios de Fourier para poder determinar unas imágenes y poder determinar también mapas, imágenes que nos dejan ver mapas, índices, y también hablan de calidad visual. Aquí les dejo ver yo lo que es la información OPD. Entonces, estos equipos tienen la gran ventaja de que nos dejan ver la topografía de elevación, pero también nos da la información OPD. Para quienes no han manejado esto, el OPD me da una información de una refracción exacta. Usted lo ve en la parte superior izquierda, ven que le dicen a uno una fórmula con una esfera, un cilindro, y le dan los valores de coma, en qué grados y en qué zonas se encuentran. Entonces, estas autorrefracciones las podemos utilizar para poder darle al paciente la oportunidad de tener una gafa o un anteojo que lo pueda alternar con el lente de contacto. Otro aquí, en la pasada diapositiva también les hablaba del Nidec. Esta es la imagen del Nidec, el que esté a ver a mano derecha es el del Nidec, en el cual también me da una información de todos los niveles de aberración de sus diferentes órdenes. Me dan los mapas, los mapas tangenciales, el mapa sagital, y me dan una información en la parte inferior. Ustedes pueden ver una información donde yo puedo ver el valor refractivo del paciente en una autorrefracción. La gran ventaja del Nidec con respecto al Keratron es que este autorrefractómetro nos puede dar información de más 20 a menos 20 con cilindros hasta menos 12. Esa es una fabulosa información al momento de nosotros querer correlacionarla para poder darle una buena corrección a un paciente que tenga necesidad de alternar unos anteojos con una lente de contacto. El Pentacam o los equipos de topografía de elevación siempre nos van a dar unos mapas refractivos, y en esos mapas refractivos lo primero que nosotros tenemos que investigar es qué calidad tiene el examen. Estos equipos aquí, ustedes ven debajo de calidad, y ustedes observan ahí que dice QS, es la calidad del examen,
Aquí abajo me deja ver la esfericidad, y estos equipos normalmente parten todas sus medidas de que el eje de toda la información es a partir de del ápex de la córnea. Toda la información de estos equipos es a partir de ahí. Aquí podemos ver algunas de las medidas importantes que debemos tener en cuenta nosotros cuando estamos observando estos mapas. La calidad del examen, la esfericidad, los ejes de coordenadas en la zona más apical de la córnea. Bajo esta coordenada 000, el equipo va a establecer una serie de medidas donde va a determinar cuál es la zona más delgada de la córnea. Pero realmente lo más importante para nosotros en el momento de adaptación de lentes de contacto es tener en cuenta el BFS, que más adelante lo vamos a explicar muy bien. BFS quiere decir Best Fit Sphere. Es la esfera mejor ajustada para esa córnea. Y vamos a determinar unos grados de elevación en una zona central de unos 4 a 6 milímetros. Entonces vamos a ver el grado de elevación que tiene esa córnea. Ese grado de elevación va a influir mucho en las observaciones fluorográficas que nosotros hagamos cuando coloquemos los lentes de prueba. ¿Qué aplicaciones tiene la topografía cuando la usamos como imagenología de lentes de contacto? La tiene mucha importancia cuando vamos a adaptar pacientes por cirugía corneal refractiva, cuando tenemos al frente un astigmatismo irregular, cuando tenemos ectasias, cuando vamos a hacer readaptaciones, cuando tenemos pacientes que vienen con anillos intraespermales recién colocados por el oftalmólogo, cuando tenemos sobreuso de lentes de contacto, cuando tenemos pacientes con distorsión corneal o Warpage, cuando queremos dar explicaciones al paciente de por qué ve y no se siente confort con su agudeza visual, cuando queremos dar explicaciones de calidad visual en este paciente, cuando estamos haciendo investigación de diseños, investigación de lentes nuevos que queramos establecer parámetros, y también cuando tengamos la oportunidad de hacer simulación virtual y poder calcular lentes de contacto en casos extremos, en casos muy complicados de lentes de contacto. ¿Cómo se nos da esa información? Bueno, esa información para efectos de contactología se da por anillos, una representación que puede ser numérica, nos da la información de queratometría simulada como la del queratómetro, nos deja ver mapas meridionales, mapas corneales, índices, y en términos de calidad visual nos deja saber la cantidad de aberraciones de alto orden. Esto quiere decir High Order Aberration, son las aberraciones de alto orden, y el valor del desfase de los frentes de onda, que lo llamamos RMS, que es un calificador de calidad visual, y el Point Spread Function, que es la capacidad con la que nosotros podemos determinar en el plano retiniano la intensidad de un objeto. Entonces, estos son valores de calidad visual. Y por último, pues también nos puede dar información de autorrefracción, como lo vimos anteriormente en los topógrafos que traían información de aberración, en donde podríamos tener conocimiento de autorrefracción del paciente. Hay muchos mapas, pero realmente lo que más nos sirve a nosotros como contactólogos, hay una cantidad de mapas, pero como contactólogos es mejor conocer este tipo de mapas, estos 7 mapas donde yo puedo tener una información más clara al momento de colocar una lente de contacto. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden ver que menciono el mapa axial, el refractivo, el tangencial, los mapas de elevación. Hay topógrafos que nos dan mapas de elevación elíptica. Este es un mapa de elevación en el cual simplemente estamos haciendo una observación de una esfera ajustada, pero el de elevación elíptica nos da valores en un meridiano y en otro, mapas tridimensionales y mapas de irregularidad. Yo aquí en la parte superior izquierda, ustedes pueden ver que la información que tenemos son una serie de anillos, que son anillos de verificación de cómo se encuentra la córnea, el mapa axial,
el mapa axial, pero con una reconstrucción tridimensional, y el mapa tangencial nos deja ver aquí una pequeña ectasia. Entonces, fíjense lo importante que es tener como conocimiento exactamente al momento de hacer una adaptación qué tipo de lente vamos a colocar si encontramos una irregularidad de este tipo en la parte superior. Otra información muy importante, lo ven en el mapa inferior derecho de sus pantallas, es los mapas de irregularidad, en donde nosotros podemos, este mapa de irregularidad tiene una gran ventaja, y es que nosotros podemos ver cómo cambia la esfericidad en cada uno de estos meridianos y en estos círculos concéntricos. Vamos a poder observar que más adelante estos equipos de topografía se basan mucho en la esfericidad para poder determinar los cálculos virtuales del lente de contacto. Entonces nosotros vamos a encontrar los mapas de elevación, y esos mapas de elevación se basan simplemente en lo que les mostré anteriormente, que es el Best Fit Sphere. ¿Y eso qué es? Es cuando esa esfera se ajusta a esa curvatura, entonces nosotros vamos a encontrar unas zonas de toque de esa esfera a esa curva corneal. Eso es lo que llamamos nosotros la esfera mejor ajustada. O sea que siempre vamos a tener una información con respecto a una esfera de referencia. Las utilidades de ese Best Fit Sphere en contactología son los siguientes, que esa es una forma de yo empezar a adaptar un lente de contacto de cualquier tipo. Pues más usual y más complicado cuando se trata de lentes de gas permeables o lentes esquirales. Cuando ustedes se encuentran en la topografía que esas elevaciones son positivas, quiere decir que son patrones de fluoresceína que hay toque. Cuando ustedes colocan un lente de contacto y están viendo que hay toque, no hay fluoresceína en ese punto, sino que hay un toque, estamos hablando de elevaciones positivas, entonces el lente está teniendo un toque. Cuando hay elevaciones negativas, vamos a encontrar que son patrones sin toque, y ustedes van a encontrar siempre fluoresceína entre la lente y la córnea. Aquí pueden ver lo que les vengo explicando. La esfera viene por debajo, imagínense la que viene por debajo y toca la córnea, y entonces al momento de la toca es donde es tangente, entonces las ecuaciones tanto de la curva tangencial como la de la esfera se hacen iguales a cero, y eso es lo que ustedes van a ver siempre como una línea verde en la elevación. Todos los patrones de córnea por debajo de esa esfera van a ser negativos, y entonces cuando esos patrones son negativos, entonces estamos hablando de que esos patrones son patrones prolatos o patrones propios de un queratocono. Este es otro tipo de otro topógrafo, pero nos viene a decir lo mismo. Aquí vemos la elevación anterior. Nosotros vemos que tiene un valor de elevación, y podemos ver una elevación aquí, y podemos ver la zona verde que yo les hablaba. Esta zona verde es la zona de toque de la córnea, y ahí de para arriba tenemos un valor positivo de elevación. Esas elevaciones pueden ser anterior o posterior, y también podemos tener conocimiento dependiendo del topógrafo, de cómo es el poder queratométrico distribuido en toda la zona corneal. También tenemos el mapa axial, que ustedes saben muy bien que el mapa axial relaciona las tangentes normales a un eje axial. Entonces tenemos unos valores sagitales que nos pueden dar información a nivel de córnea de cómo esta córnea se encuentra en toda su superficie. Estos mapas de elevación ayudan también a que podamos determinar exactamente cuál es el grado de diferencia que hay entre la zona más curva de la córnea a medir y la esfera ajustada. Aquí les puedo demostrar lo que es la zona verde. En las zonas de toque se ve la zona verde, y se puede ver que a partir de esa zona hay algunos puntos en los cuales se puede determinar qué tan alto se encuentra la zona más apical de la córnea con respecto a la zona de toque donde la
la esfera de referencia y la córnea son tangentes. Entonces, esos índices, toda esa imagenología, todos esos valores de información que nos dan estos equipos se traducen en algo que llamamos nosotros los índices. En los índices es muy importante porque de ahí podemos nosotros tener en cuenta cómo se encuentra esa córnea y cómo es la descripción en línea, en X y en Y, en un plano cartesiano, cómo es su descripción a través de esa superficie. Entonces, esos índices de los topógrafos empiezan con el más simple, que es el SIMK, que es la keratometría simulada, la cual se hace entre 3 y 5 milímetros. Y un factor muy importante que lo debemos tener muy en cuenta nosotros es el descriptor de esfericidad. En algunos topógrafos lo llaman Q, en otros lo llaman el Shade Factor o SF, que es equivalente a la excentricidad al cuadrado. Ese Shade Factor va siempre de -1 a +1, en donde 0 es un indicador de una córnea completamente esférica, y donde la córnea normal, cuando encontramos Shade Factor positivos, estamos hablando de córneas oblatas que son propias de pacientes con cirugía corneal refractiva, de pacientes que se están haciendo tratamientos de ortoqueratología, de degeneración pelúcida marginal. Y en las córneas prolatas, que son propias de las ectasias, vamos a encontrar que ese Shade Factor es negativo. Y de hecho, la esfericidad de la córnea normalmente está entre 0,13 y 0,35. Hay unos estudios que han sacado promedios de 0,26, y como es prolata el valor es negativo, o sea, ellos siempre van a tener un valor negativo, y ese valor negativo se da por el mismo prolatismo y por el mismo hecho de la ecuación que se lleva a cabo en su descentración. Entonces, por esa razón, se tiene que la córnea, normalmente ustedes van a encontrar que el valor de Q siempre es en un valor negativo. Lo que no puede ser es negativo muy alto, porque es índice de que estamos frente a queratoconos o ectasias. También tenemos índices cuanti y cualitativos. Casi siempre, cuando a mí me refieren a un paciente que tiene algún tipo de problema en readaptación, siempre le pido un mapa, le hago una topografía donde evalúo estos dos descriptores, el mapa del índice de regularidad de superficie y el índice de asimetría. Uno es cuantitativo, el otro es cualitativo. Este índice estos dos índices son los que me van a ayudar mucho a mí a describir si una córnea está alterada por el manejo de un lente de contacto. Usualmente el Warpath corneal, que es una de las entidades patológicas producto de una mala adaptación de lentes de contacto, se caracteriza porque el paciente viene quejándose de que ha bajado la visión, de que presenta lagrimeo o epífora, que nosotros podemos evaluar que hay cambios en la refracción, hay una inducción de astigmatismo irregular, se altera el índice Q, hay alteración en los índices de simetría y de regularidad, y usualmente inducen queratoconos primarios. Ustedes pueden observar aquí, esta es una paciente que vi yo en el año 2007, a finales de 2007, y ustedes pueden ver, arriba les he colocado las fechas para que ustedes determinen cómo van cambiando estos tienen un promedio más o menos de 2 meses y medio entre la columna izquierda, las topografías del lado izquierdo, y las topografías del lado derecho. Al final, a los 2 meses y medio, ustedes pueden determinar por lo menos en el ojo derecho que no era tanta la ectasia que tenía la paciente, era inferior. Y aquí pueden ver lo mismo. Y si ustedes miran el corbatín en cada uno, el corbatín cambió bastante. Sobre todo en el ojo derecho, en la parte superior, pueden ver que el corbatín cambió mucho. Normalmente, cuando tenemos pacientes que usan lentes gas permeables y presentan estas alteraciones, es necesario retirar la lente de contacto y proceder a que se tomen estas topografías, y el paciente, dependiendo de lo que observemos en la topografía y la historia clínica,
el paciente debemos dejarlo descansar de lente de contacto, formular un anteojo, llevarlo, tenerlo con lentes blandos, de alguna manera de tenerlo, pero en la lente de contacto hay que cambiarla. Y esa lente de contacto hay que tratar de adaptarla muy bien y esperar ese tiempo. Normalmente, si se trabaja con lentes de apoyo apical, se notan unos cambios muy altos, porque los lentes de apoyo apical pues, se apoyan en la periferia de la córnea, entonces los cambios refractivos son muy altos, entonces se hace mejor tratar más bien de que el paciente nos espere unos 2 o 3 meses y podemos llegar a obtener, a hacer una mejor adaptación y que tenga un mejor resultado de la adaptación. Vamos a entrar a un capítulo que tiene que ver con por qué el índice de asfericidad es tan importante, así como lo es para determinar la progresión del queratocono, como los corneólogos lo utilizan para determinar la progresión del queratocono. ¿Por qué es importante para nosotros los contactólogos? Resulta que los lentes de contacto vienen en gamas desde lentes esféricos hasta lentes paraboloides. Entonces, todos estos cálculos y todo lo que los tornos de control numérico trabajan en las ecuaciones, en los algoritmos para poder producir este tipo de superficies, lo hacen teniendo en cuenta la ecuación en el esférico, la ecuación de la circunferencia, los valores de las ecuaciones de las elipses, de la hipérbole y de la parábola. Y esos cada uno nos van a arrojar a nosotros diferentes asfericidades. Entonces, esas diferentes asfericidades son las que nosotros manejamos o las que manejan estos equipos allá en sus formulaciones matemáticas que tienen dentro del software para poder determinar qué fluorogramas virtuales se pueden hacer. Entonces aquí ustedes pueden ver un ejemplo de eso. Si ustedes miran en la flecha roja, tengo señalada una asfericidad muy baja, es una asfericidad de 0,13. Y aquí estoy utilizando el Pentacan y utilizando el programa de lentes de contacto que trae. Como yo les decía anteriormente, estos equipos realmente son subutilizados en la parte de contactología, porque a veces traen los programas de lentes de contacto, pero no los traen completos, porque realmente los compran es para cirugía refractiva. Pero son valiosísimos cuando se usan para lentes de contacto. Entonces ellos utilizan parte del Q para determinar mediante un programa que usted lo ven aquí a mano derecha, van a encontrar los diferentes tipos de casas fabricantes y cómo cambia la esfericidad de acuerdo a unos diámetros y pueden llegar a determinar los fluorogramas virtuales. Entonces, esos fluorogramas virtuales, aquí arriba, ustedes pueden ver en la parte superior derecha, dicen qué tipo de fabricante es, qué curva están utilizando. Y normalmente estos equipos parten de la medida que hacen del diámetro corneal, del best fit square y de la asfericidad. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo se comporta la lente de contacto con la curvatura de la córnea en un promedio ponderado a nivel de los diferentes ejes cartesianos. Entonces se va a obtener qué tipo de lente de contacto y qué elevación puede tener sobre la córnea. Si ustedes ven aquí, este es el queratógrafo. Cada vez que yo voy dando una información, él me va guardando una imagen. Aquí lo pueden ver en el portátil, en la computadora, en el laptop. Cada vez que vamos haciendo una evaluación y vamos buscando un fluorograma, nosotros lo vamos colocando, él lo va guardando en una memoria y de acuerdo a la observación fluorográfica, yo realmente no tengo acceso a todos estos lentes, pero puedo decir qué tipo de lente me tiene que fabricar para poder tener un fluorograma ideal dependiendo de la córnea que esté observando. Por ejemplo, aquí, esta lente puede tener una mejor, aquí un toque central con un desplazamiento periférico más de la fluoresceína. Entonces, esas observaciones son las que hacen que yo pueda llegar a tener una lente de contacto con unos valores de excentricidad, un diámetro y una toricidad, o si no hay toricidad, entonces un valor de curva base esférica o asférica.
¿En qué se basan estos principios, estos software? Estos software matemáticamente, o sea, cómo se calculan, cómo llegaron los ingenieros a calcular estos espesores de lágrima que nosotros, que virtualmente se muestran como fluorogramas virtuales. Ellos, primero que todo, han calculado la superficie corneal en una versión matemática, en una ecuación heurística, que como la que yo mostré al comienzo de la presentación. Calculan el espesor de la película lagrimal, calculan el área corneal que está cubierta y ese volumen de lágrima que corresponde al espesor de la película lagrimal. El número de puntos leídos y expandidos se basa en el BFS y en la esfericidad. Esa es la información que dan. Aquí cuando yo hablo de tensión superficial de oxígeno en el espacio lente córnea, esa es una de las grandes bondades que tiene el queratógrafo. El queratógrafo, cuando lo veamos en nuestra próxima entrega, ustedes se van a poder dar cuenta de que este equipo es capaz de leer la cantidad de oxígeno que puede pasar en una lente blanda. Ya lo hace hasta más o menos una lente de más o menos 350 dioptrías en miopía o astigmatismo, pero ya es un adelanto porque podemos en determinado momento tener acceso a conocer qué tiempo de durabilidad tiene la lente para que el paciente la utilice. Ustedes pueden ver, por ejemplo, todo lo que evalúan estos software, donde van a determinar el fluorograma ideal con base en todas las medidas y el número de fabricantes que estén incluidos dentro del programa. Actualmente nosotros en Lenticon estamos trabajando con unos matemáticos donde estamos buscando establecer las fórmulas de las lentes para tener un programa de este tipo para incluir en los topógrafos. Este es un trabajo que venimos haciendo hace unos 10 meses, en los cuales ya hemos obtenido las coordenadas para poder establecer las coordenadas en X, Y, Z para poder determinar las excentricidades y asimismo arrojar una fórmula que es la que va a ser utilizada en los diferentes diseños que nosotros desarrollamos allí. ¿Cuáles son los software más comunes que ustedes de pronto pueden encontrar? El KVA de Silor y Precision es muy bueno para cálculos de lentes en queratocono. Roskey para el cálculo del lente el Roskey 2. La fórmula matemática que yo les mostré hace parte del programa Adaptasis de Chinipo, que lo desarrollaron los Forner de Argentina junto con Gabriel Martí. Y los que hacen ortoqueratología o los que hacemos ortoqueratología también podemos encontrar de que ya la Paragon desarrolló el sistema para el cálculo del CRT, tanto el CRT normal convencional como el dual. El Pentacan trae uno que se llama el Oculus Contact Lens Fit, que he tenido oportunidad de trabajarlo y realmente son muy exactos. Tenemos la gran diferencia de que nosotros no fabricamos esos lentes, pero nos dan una idea de qué tipo de lente tenemos que fabricar para la prueba. Pero no todo puede ser teniendo un equipo que cueste 19 o 19.000 euros o 20.000 euros, no, porque también lo podemos hacer manualmente. Ustedes pueden ver aquí este paciente fue adaptado con un queratómetro. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esta imagen topográfica, en la topografía de este paciente, miren la topografía y miren los fluorogramas y tienen un muy grande parecido. Miren los fluorogramas y miren el lente bien ubicado. Este es un lente que es un desarrollo del doctor Estrada. Es el lente que llamamos lente de asfericidad periférica continua en una versión que llamamos lenticular. Ese lente viene lenticular o viene también de corte sencillo. Aquí pueden ver, este es un lente que tiene el centro 46, al borde tiene una curva de 38, el poder es neutro, un diámetro de 8,8, un diámetro de zona óptica de 7,6 externa, interna de 7,0. Estos son los espesores y tiene una sagita de 1,03. No necesariamente necesitamos de equipos tan costosos para hacer una buena adaptación. Yo pienso que la observación en los fluorogramas, el movimiento del lente, el centraje del lente, el posicionamiento del lente y un buen estudio de cómo se comporta el párpado frente a
al lente que estemos colocando, nos puede dar la idea de hacia qué lente tenemos que llegar. Otro ejemplo de esto, este es un caso de un paciente que vengo trabajando, donde les quiero explicar el caso en un momentito, para que ustedes vean lo importante que es la imagenología. Este paciente en el año 2014 fue evaluado en corneología y el paciente tenía este mapa, el mapa que ustedes ven aquí, que es del topógrafo Tomei, o sea, parte superior derecha. Ustedes pueden ver que esta es una imagen axial de dos pajaritos dándose en un beso, que es el típico de una degeneración pelúcida marginal. Esta es la imagen queratométrica del mapa sagital. Le han colocado unos anillos, ustedes ven que ya tiene unos anillos, pueden ver que el paciente tiene anillos en la imagen inferior. Y aquí este mapa se lo saqué yo hace como unas 3 semanas. Lo quise traer aquí porque en este momento le estoy haciendo unas pruebas al paciente y ustedes pueden ver cómo hubo un desplazamiento de las zonas más curvas, más prominentes de la córnea, de la parte de la zona izquierda a la zona derecha. Entonces, ven que en la zona, en el mapa inferior, en el lado izquierdo, ven que hay un desplazamiento. Esas zonas se volvieron. Voy a ver si puedo aquí utilizar este foco y les muestro. Si ustedes pueden ver aquí se trasladó, mientras que aquí ustedes pueden ver la zona más apical de esa córnea, porque son valores mucho más altos. Esos valores se han trasladado más hacia la derecha, se vinieron hacia acá. De hecho, el paciente, después de los anillos, de inserción de anillos, la visión fue inferior a la que tenía aquí. Aquí llegó a tener, aquí en esta época, en el año 2014, tenía unas, yo lo tenía adaptado con una lente esférica, curva 40, 41, y el paciente tenía muy buena agudeza visual. El paciente, cuando le tomo la agudeza visual habitual, sin lente de contacto, ya en esta ocasión, el paciente me estaba hablando de una agudeza visual de 20-800, mientras que aquí tenía una agudeza visual de 20-200. Lo más importante, y lo que les quiero mostrar, es que haciendo yo las pruebas, yo determiné que el mejor lente que podía adaptar era una lente de prueba tórica de las muestras de diseño de lenticulares tóricas, y en el curso de 1 hora, miren la lesión que vino generando el paciente. Aquí lo pueden ver. Aquí ya le retiré la lente y miren la lesión. Y eso en imagenología lo podemos determinar porque hubo un desplazamiento de la zona más curva hacia la derecha, y aquí el fluorograma, el teñido nos lo está diciendo. Entonces fíjense que muchas veces, si uno tiene un conocimiento, digamos, de la curvatura que está colocando, del manejo de la superficie de la lente, nosotros podemos ir determinando cómo vamos acomodando la lente. Posiblemente a este paciente ya vamos a fabricar una lente 41-44 y vamos a probarla a ver si tenemos, porque la lente en su contorno, en el resto, tiene una buena ubicación y es muy cómoda para el paciente. Entonces, ya terminando el tema de topografía, ya que Daniela me había preguntado que cuando fuera terminando los temas, te fuera diciendo cuando los voy terminando, para que si hay alguna pregunta la hagamos y la resolvemos. ¿Qué debemos ordenar y qué debemos observar? Entonces, nosotros en contactología debemos siempre tratar, si estamos frente a córneas irregulares o ectasias, o estamos en presencia de una readaptación, es bueno que pidamos mapas sagitales, tangenciales, de elevación, mapas de Cernic, índices como el SRI, el SAI, los debemos evaluar, y la esfericidad. ¿Por qué? Porque ustedes ahí al frente pueden ver que el mapa sagital me da una descripción, el tangencial me da una ubicación, el mapa de elevación me puede estar hablando de cómo puede ser el fluorograma, los mapas de SRI me pueden estar diciendo a mí qué potencialidad de agudeza visual puede tener ese paciente
cuando le adapte los lentes de contacto. Y si estoy frente a una distorsión corneal o un warpath, puedo tener unos descriptores que me están diciendo qué está pasando con esa córnea. Y si estoy trabajando con simuladores, la esfericidad es de enorme valor. No sé, Daniela, si hay alguna pregunta, Sergey, para que ahora la respondamos antes de seguir ya con otra parte que son las imágenes Chainplot. ¿Sergey recibe las preguntas? Sí, na verdade não temos perguntas neste momento. Eu tenho uma pergunta para fazer. Neste caso que tu apresentaste sobre os anilhos, tu estava manejando um lente de contacto multicurvo, ¿correcto? En este, no. ¿Cuál caso me estás hablando? Este. Este, porque este es un tórico lenticular. Ah, ok. Porque... El APCL es un asférico, no es multicurvo, Sergey. Ok. Si yo me voy a este lente, este es un lente, se diseñó un torno de altísima esfericidad. Sí, yo Estos conozco. son lentes paraboloides. Sí. Ese es un torno que diseñó el doctor Estrada, en el cual nosotros estamos casualmente buscando la patente. Ok. Quizás este es un lente único de lo que hemos visto en la red y la investigación que hemos hecho. Casualmente, te cuento, yo personalmente presenté un trabajo al World Council que va a hacerse ahora en Medellín. Sí. Inclusive Daniela creo que conoció, yo le envié algo de eso. Tengo en 9 años 673 pacientes adaptados con este tipo de lente con muy buenos resultados. Y es un lente que empezamos a trabajarlo en el año 2004. Al año 2006 logramos perfeccionar mucho de las tablas para adaptar el lente y realmente tiene un desempeño espectacular en córneas de altísimo valor de asfericidad. Entonces, este lente no es multicurvo, es un lente de asfericidad, por eso lo dice, asfericidad periférica continua. Okay. No, sí, está bien. Pero ¿qué te parece que tú piensas en ese caso de anillos hacer un lente de geometría inversa? Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad que tengo, pero por ahora voy a mirar cómo se me comporta porque quiero ver cómo se me comporta el fluorograma y ver cómo se me comporta el sostén, el centraje del lente para lograr la agudeza visual de este paciente. Este paciente, el RMS, se me fue muy alto. Entonces, la idea es que usted y yo sabemos que las lentes tóricas en un momento dado pueden generar inducción de aberración de coma. En este momento estoy más guiado porque el paciente me exprese su comodidad, pero realmente te digo que la experiencia que he tenido en lentes lenticulares, a pesar de que se me centren y todo eso, si se me centran bien, se me acomodan bien y tengo buena retención en la zona superior, lo que me he encontrado es que cuando les hago prueba de aberrometría me figuran valores de coma que no me dan la agudeza visual que yo percibo. Okay. Hasta este momento la prueba que yo le hice aquí me estaba dando una agudeza visual de 20-25, o sea que realmente no estaba induciendo aberración de coma, que es lo que usualmente encuentro en las lentes tóricas. Bueno, tiene más 3 preguntas y continuamos, ¿ok? ¿Cómo podemos calcular con un biomicroscopio una sábita adecuada para un paciente post-operado de QTR? ¿De keratotomía radial? Sí. Bueno, más adelante en una diapositiva van a ver cómo son las medidas refractivas hoy en día, cómo van desde el foróptero hasta lo que llamamos hoy el wavefront. Realmente hay una tabla que sacó Bausch & Lomb, creo que tú la tienes, ¿cierto, Daniela? Hay una tabla en donde uno puede comparar las micras, yo no sé si eso esté a nivel de la página web de Bausch & Lomb, donde uno puede determinar los valores de micras en una observación que uno haga a través de una lámpara de hendidura. Realmente
yo en eso siempre me fijo es en el valor magnificado de 1 milímetro, que es lo que yo procuro hacer, y lo he corroborado con imágenes de OCT. Pero si tú me preguntas cómo lo hago yo realmente no utilizo el biomicroscopio para eso porque me he engañado mucho. En la charla que haremos en abril, les quiero mostrar un caso donde me puse a calcular los valores de cambio de curvatura por valor de sagita a un diámetro de 14 milímetros y las observaciones de una lente que iba cambiando en un paciente adaptando un lente escleral, y se encuentra uno de que no, las observaciones que uno hace es mejor guiarse por un OCT que por el mismo biomicroscopio. El biomicroscopio me da una imagen a mí de la cantidad de fluoresceína que hay entre la lente y entre la córnea, y yo pues ahí puedo determinar que el lente no está haciendo un toque, pero las medidas en micras a ojo humano a mí me parecen como muy desafiantes, como que no son las más exactas. A mí realmente las medidas en micras, decir que hay 200 micras, que hay 400 micras, así a nivel de biomicroscopio, me parece que a veces cuando uno fabrica lentes de contacto y evalúa, está colocando lentes de contacto y tiene la oportunidad de hacer otro lente de contacto y probarlo, a veces uno se equivoca un poco en esos valores. De hecho, es mejor guiarse por las tablas y los valores que uno encuentra con el OCT, y pienso que es más exacto y más acertado los valores de sagita que hay entre un lente y una córnea. Ok. Nosotros podemos pedir una misma topografía en todos los mapas. Mencionaste como un resumen. Yo creo que no. No te entiendo. A ver, yo miro a ver si es por aquí. No, tranquilo. Es una pregunta. ¿Podemos pedir una misma topografía, todos los mapas que mencionaste como un resumen? Ah, ya entiendo. No. Usted tiene que acostumbrarse y tener conocimiento, tener un conocimiento de los diferentes, digamos, topógrafos que tiene la ciudad. Daniela piensa que yo tengo un consultorio con todos los topógrafos, y no es así. En nuestra ciudad, en Medellín, existen varias clínicas de oftalmología y tienen diferentes topógrafos y hay diferentes unidades de láser. Entonces, yo tengo la oportunidad he leído y conozco de los diferentes topógrafos, y entonces a mi paciente lo direcciono, y al topógrafo lo que quiero buscar, yo a ese topógrafo le pido lo que necesito. Por ejemplo, los índices que me da el Pentacam son diferentes a los índices que me da un Galilei o que me da un Tomei. ¿Sí? Son índices muy diferentes. Claro. Entonces, pienso, por eso es que yo le hago muy buena propaganda al topógrafo Mesmond, porque el Mesmond tiene la gran ventaja de que nos da una información muy para contactología. Sí. Entonces, nos ayuda mucho a la adaptación. De hecho, uno puede determinar los grados de elevación de la superficie de la lente de contacto hacia la córnea y puede obtener muy buenos resultados. Pero si usted está determinando, por ejemplo, los índices de regularidad de córnea, usted los puede pedir, los puede pedir si tiene un conocimiento del topógrafo, de los topógrafos que tiene. Igualmente los mapas de elevación. Lo importante es que usted sepa qué información y qué mapas y qué índices le da a cada equipo. Pero que en un equipo encuentre todos, no lo va a encontrar. Casi siempre usted lo que debe tener claro, que debe organizar, que debe pedir, es que esos mapas tengan información sagital, tangencial, de elevación, esto que ustedes ven aquí. Pero no los va a encontrar todos en un mismo topógrafo. De pronto hay topógrafos que tienen unos índices muy parecidos y les sirven para el diagnóstico. Ok. Tenemos a última pregunta. Estatísticamente, hablando de cuántos pacientes de 100 requieren un estudio tan profundo
con este que nos está indicando? A ver, te cuento. Igual que tú lo manejas, me imagino, no he tenido la oportunidad de visitar tu institución, pero tú sabes que uno cuando se vuelve contactólogo, uno investiga muy bien sus casos y realmente, si usted quiere hacer una buena adaptación, tiene que hacerse una idea, una imagen mental de la lente que usted está adaptando. Ya cuando uno lee mucha imagenología, realmente le rinde mucho. Pero lo que uno busca es siempre perfeccionar la adaptación para que el paciente exprese muy bien del tipo de trabajo, del tipo de adaptación que él está teniendo, porque no hay nada no hay nada más que lo haga sentir a usted bien, de que el paciente hable muy bien de usted y que usted se sienta muy contento de que ese paciente va a llevar la información diciendo que se siente muy bien con su lente y que te va a referir más pacientes. Si tú me haces en términos de porcentajes, yo evalúo muy bien más que todos los pacientes complicados. Y eso puede, en un término del 100% de pacientes muy complicados, te puede estar hablando de un 5 o un 8%. Sí. Bueno, tenemos una pregunta y continuamos la conferencia. ¿Qué tanto cambia la adaptación calculada por el software con respecto a la interacción que genera finalmente los parpadeos? Bueno, esa es una muy bonita pregunta, porque eso es algo que hemos trabajado nosotros en el laboratorio. Siempre en las conferencias que le escuché al doctor Estrada, él siempre hablaba de que nosotros tenemos que tener en cuenta el peso del párpado. Y él sacaba un sinnúmero de fotografías, inclusive en los cursos que nosotros hacemos, mostramos qué es el peso del párpado y el doctor alguna vez hizo algunos cálculos de composición de vectores para determinar qué tanto pesa el párpado. Pero eso, la pregunta que hacen es una pregunta buenísima, porque realmente la gran mayoría de los puntos que toma un topógrafo son los puntos que llamamos white, o sea, blanco. Y realmente lo que el párpado cuando empieza a generar problema en la topografía, pues daña la topografía. Pero una cosa es la zona central del lente, su apoyo, la imagen que nos da la fotografía virtual, y otra cosa es la interacción del borde del lente con la córnea. Y cuando nosotros hablamos, podemos hacer una conferencia más o menos así de este tiempo, en los que vamos a empezar a hablar de bordes, en el cual nosotros tenemos que mirar cómo hacemos la superficie de la lente para que el borde no sea tan grueso, y qué cortes tenemos que hacerle por la cara anterior para que ese borde no interactúe con el párpado, no altere las glándulas del párpado, no me genere secreciones que van a empañar la lente o van a generar incomodidad al paciente. Pero yo les quiero decir algo. Hay un estudio que lo hizo el doctor Randy Kojima y otros doctores con 31 pacientes, en el cual utilizaron el Edmond y establecieron que los fluorogramas son muy parecidos. Y de hecho uno lo analiza y casi siempre encuentra que tienen mucha similitud, pero esa similitud le da a uno la importancia, digamos, entre unos 8 milímetros, lo que es casi la zona óptica del lente, pero es imperativo que el laboratorio sepa manejar muy bien los bordes para que podamos tener una perfecta adaptación. Casi siempre el trabajo de bordes, en los cortes lenticulares, los doble cortes que se hagan en la cara anterior de la lente, el extendido del bisel, son los que nos ayudan a nosotros a que podamos tener una buena interacción párpado-lente. Ok, bueno, no tenemos más preguntas. Puede continuar, Alfredo. Gracias. Las imágenes ShapeFlow es un principio, son imágenes que han servido como principio, aquí vamos a explicar un poco al principio, para equipos como el Galilei, como el Pentacam. Si ustedes pueden observar al lado derecho, ustedes pueden imaginar aquí, pueden ver la imagen, esta imagen de al lado derecho, pueden ver que cuando estamos hablando de fotografía normal, esta trabaja en los tres planos, el plano de la lente, el plano de imagen
y el plano el plano imagen, el plano de la lente y el plano objeto están trabajando en el mismo plano, en X y en Y. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de las imágenes Shine Plug, estamos hablando de que estas imágenes tienen un lag muy profundo, o sea, la intersección se hace alejándose a un punto en donde nosotros podemos tener unas imágenes un poco más borrosas, pero vamos a tener mayor información de las imágenes. Ustedes pueden ver el plano en Y y el plano en X y su intersección. Entonces, ese principio, el principio de las imágenes siempre es ese, para poder tener este tipo de información. Si ustedes ven este paciente, este es un paciente que ha tenido aquí una fibrosis producto de una neovascularización, es un paciente post cirugía corneal refractiva. Ustedes pueden ver, de una queratoplastia, perdón, ustedes pueden ver que la imagen Shine Plug puede determinar en cierto momento qué grado de extensión puede tener esa fibrosis que tiene la córnea. Entonces, esa información uno la puede tener de una imagen de Shine Plug, como también puede la información de los anillos, como puede tener una información. Nunca se les ocurra colocar una lente escleral y ver cómo se comporta la lente escleral encima con una imagen Shine Plug, porque no se van a dar cuenta de una buena información. Ya lo he probado y realmente se ve muy poco, y es por la falta de nitidez que pueden tener esas imágenes. Aquí pueden ver, por ejemplo, aquí la imagen la hemos volteado unos 90 grados para que ustedes vean en una imagen de fotografía digital cómo apreciamos esta opacidad, y aquí cómo la pueden determinar ustedes con la imagen Shine Plug. Bueno, entramos en la recta final de la charla de hoy y vamos a empezar a hablar de calidad visual. Bueno, cuando hablamos de calidad visual, ese es un tema que mucha gente cuando se pone a leer dice, este tema es, como decimos en Colombia, muy ladrilludo, o sea, tiene mucha fórmula matemática, le hablan de polinomios de Taylor, polinomios de Cerny, bueno, le hablan de una cantidad de cosas, y yo he querido hacer una charla cortica, pero que sea entendida. Nosotros casi siempre hemos medido la capacidad visual de nuestros pacientes con las tablas de Snellen. Resulta que en el panorama de la calidad visual aparece este señor que se llama Joseph Bailey. Él es un astrofísico de la Universidad de Heidelberg, profesor de física, y él desarrolló lo que hoy conocemos como el sistema Wavefront. Él siempre ha sido un astrofísico que se ha dedicado a algo que se llama la óptica adaptativa. ¿Y qué es la óptica adaptativa? La óptica adaptativa es una ciencia que trabaja logrando que las imágenes que todos los instrumentos ópticos, el anteojo terrestre, los microscopios, los telescopios que tiene la NASA, las fotografías que está haciendo en los planetas hacia afuera, esas imágenes las tienen que traer. Resulta que este señor es el padre de la óptica adaptativa, y él creó algunas ecuaciones y algunos espejos y algunos sistemas para poder que esas imágenes llegaran claras a la Tierra y poder hacer los análisis que hacen para el estudio de este tipo, los estudios que se hacen en esos planetas. Este señor entonces diseñó lo que se llamó el Club de la Visión Perfecta, o el Club del 2020, que nació en el año 87 allá en esa universidad alemana. Y entonces es cuando tenemos conocimiento del primer lector o el primer equipo de análisis de wavefront o de frente de onda. Casi siempre nuestros pacientes, cuando nosotros los evaluamos, estos pacientes nosotros los evaluamos mediante cartillas de Snellen. Resulta que cuando nosotros estamos evaluando con cartillas de Snellen, estamos evaluando la cantidad de una agudeza visual. Si ustedes analizan, ustedes están colocando una letra negra sobre un fondo blanco. Entonces ustedes le están regalando un 100% de contraste. Realmente esa no es la capacidad, la habilidad de ese paciente para discernir sobre un fondo, porque usted le está regalando un contraste.
Los averrómetros o el análisis de frente de onda lo que hace es medir objetivamente la agudeza visual de un paciente mediante un mapeo que se realiza a nivel de la pupila. Entonces, cuando se hace el análisis de frente de onda, entonces nosotros vamos a encontrar una serie de conceptos que es muy importante que los tengamos en cuenta. La cantidad visual siempre la estamos midiendo con cartillas de Snellen, y una cartilla de Snellen pues nos puede dar un valor de 20/20, 20/40, 20/60, pero le estamos obsequiando al paciente un contraste del 100%. Pero cuando hablamos de calidad visual ya tenemos que entrar en otro plano. La calidad visual la podemos medir subjetivamente mediante cartillas de sensibilidad al contraste. Normalmente una cartilla de Snellen en un valor, la cartilla de Snellen, si nosotros la comparamos con la cartilla de sensibilidad al contraste, el 20/20 viene a corresponder casi a un 20/60 en una cartilla de sensibilidad al contraste. Es bueno tener en cuenta que la sensibilidad al contraste es una función. Y es una función en que en un plano cartesiano estamos hablando de la luminosidad versus la frecuencia espacial. Entonces, esa sensibilidad al contraste es una medida más exacta de la calidad visual. Por esa razón, los cirujanos refractivos utilizan las cartillas de sensibilidad al contraste para poder determinar con qué agudeza visual el paciente operado de la SIC obtiene para conocer mejor la agudeza visual de ese paciente, porque le estamos extremadamente investigando la capacidad de discernir ese sistema óptico operado, qué capacidad tiene para determinar qué calidad de visión tiene. Objetivamente, nosotros podemos medir la calidad visual mediante los averrómetros. Y es mediante algo que se llama el análisis de frente de onda. Ese análisis de frente de onda lo podemos hacer de diferentes formas. Lo podemos hacer en el plano pupilar, y en el plano pupilar ustedes han visto cuando cuando se van a una averrometría, van a encontrar estos mapas. Van a encontrar, aquí tengo un mapa mucho mejor, van a encontrar este valor que se llama el RMS. El RMS es el promedio de las aberraciones de ese paciente. Vamos a tener un valor de un RMS total, del cual vamos a decir que hay unas aberraciones de bajo orden y unas de alto orden. Entonces, cuando hablamos de ese valor de RMS, estamos haciendo un análisis de cómo el frente de onda avanza y entra a la retina, se regresa y en el plano pupilar se hace la medida. Entonces, este equipo es el que hace esa medida. Entonces, llega la luz, llega al plano pupilar, y en el plano pupilar, normalmente este tipo de equipos que hacen análisis de frente de onda miden entre 100 y 120.000 puntos y los hacen en fases de 20 micrones. Eso lo llevan a unas celdillas que tienen unos microlentes, y esto lo lleva a una cámara, y la cámara lo lleva a una computadora donde distribuye las posiciones en eje cartesiano, las ubicaciones en eje cartesiano de esos puntos. Entonces ahí es cuando ustedes han escuchado hablar de los polinomios de Cernic. Hay un mapa que se llama mapa de Cernic. Entonces nosotros vamos a poder determinar cada uno de esos puntos, de esos 100.000 puntos, me van a dar la información de la calidad visual del ojo como instrumento óptico. Entonces, cuando nosotros hablamos de RMS, estamos hablando del plano pupilar, es un análisis de una cantidad de puntos donde nosotros podemos determinar el frente de onda, cómo salió a nivel de la pupila. Cuando hablamos ya del PCF, cuando nosotros ya estamos hablando del PCF, lo que estamos es determinando es la capacidad de un sistema óptico de transferir su intensidad. ¿Esto cómo se mide? Si ustedes han tenido la oportunidad de una noche llena de estrellas,
mirar hacia el infinito, mirar hacia arriba y mirar las estrellas, ustedes se van a dar cuenta de que ustedes no tienen una percepción exacta, no tienen ni una imagen muy clara de esa estrella que es luminosa. Siempre es algo emborronada. Eso es porque el ojo humano no es perfecto, el ojo humano es aberrado y tiene un grado de aberraciones, y eso es lo que estudia la calidad visual, que tengamos un grado de aberración, y ese grado de aberración se expresa en la retina y matemáticamente se expresa por el point spread function, o esa es la función de dispersión de punto, Entonces, casi siempre la transmisión de la intensidad no se hace perfecta, y eso ya se mide mediante estos equipos matemáticamente. Hay otro que se evalúa en plano retinero, que es la Optical Transfer Function. Es una función compleja, la función de transferencia óptica, en donde nosotros vamos a evaluar el contraste y la fase, o sea, cómo es capaz, la OTF me dice, cómo es capaz del ojo de transferir niveles de detalle, pero en términos de contraste. O sea, cómo transmitimos el contraste al nivel de la retina. Esto se hace mediante celdillas o patrones que son patrones perfiles ya sean sinoidales o patrones de perfiles rectangulares. Eso ya depende de cómo se haga. Entonces, esto lo que nos da es que todos estos equipos nos van a dar a nosotros una información de qué tanto ese ojo tiene una buena visión. Y es que cuando nosotros tenemos un queratocono y le hacemos un análisis de esto, nos vamos a dar cuenta qué potencial de agudeza visual puede obtener el paciente, a dónde lo podemos llevar y qué calidad de visión puede llegar a tener. Entonces, es muy bonito ver que nosotros podamos determinar ese paciente qué tan mal ve en términos numéricos. Entonces, la aberrometría es un legado desde la cirugía refractiva, pero para la cirugía refractiva fue un legado también de la óptica adaptativa, que lo trajeron de trabajar a nivel de astrofísico para hacer evaluación ocular. Nos deja conocer la agudeza visual objetiva del paciente, nos determina exactamente las aberraciones de alto orden y el impacto de estas aberraciones de alto orden en la agudeza visual. Y nos cuantifica y nos localiza las aberraciones. Y de hecho, eso lo pueden ver ustedes, porque para eso se diseñó el sistema de poder determinar cómo lo hacemos. En el error de frente de onda, ustedes pueden ver aquí, este sería un grupo de ondas en fase. Ustedes pueden ver que están todas en fase, todas sus valles y sus crestas son paralelas. Entonces, eso se habla de un plano de frente de onda. Las ondas fuera de fase, mire cómo se desfasan. Entonces, por ejemplo, un valle con una cresta y termina generando un desfasamiento. Entonces, el valor de calidad visual en términos de RMS es la diferencia entre esta onda que sale y un plano retiniano. Eso es lo que se llama RMS y eso es lo que llaman error de frente de onda. Y estos equipos lo que hacen es hacer eso, disparar ese número, esa cantidad de rayos y hacer el análisis para poder determinar el RMS. En la Universidad de Indiana se creó el ojo de Indiana, que es el ojo perfecto, que cuando se le disparan rayos o ondas, estos salen perfectamente paralelos. Pero cuando el ojo se hace del ojo normal o se utilizan este tipo de equipos, se encuentra un desfase de onda. Y entonces la diferencia con respecto al ojo normal, del ojo normal o el ojo humano al ojo de Indiana, está lo que se llama el valor de desfase de onda o el RMS. Las aberraciones se pueden presentar en imágenes o en polinomios. En imágenes, pues, la hipermetropía está establecida como una copa inferior y la miopía como una copa hacia arriba. Y aquí podemos ver cómo se determinan, cómo se ven las diferentes, el trazado de rayos que van y salen en el plano retiniano, cómo lo podemos nosotros observar. Otra forma, y quizás es la que más se utiliza, es los polinomios de Serlik en algo que se llama la pirámide de Tibos. Esto realmente lo que nosotros buscamos es Z, casi siempre ustedes lo van a interpretar como Serlik. N es el orden en que se encuentra,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y F la frecuencia donde está actuando la aberración. Si algunos de ustedes tienen los últimos autorrefractómetros en el MODE, en la pantalla ustedes pueden ver una Z. Esos autorrefractómetros hoy en día, si ustedes le hacen ahí un touch en la Z, van a encontrar de que les va a dar informaciones sobre los polinomios de Cernic. ¿Y qué es eso? Normalmente las aberraciones que nosotros corregimos mediante anteojos son estas que están en los 3 primeros niveles. Estas obedecen a correcciones con esfera, cilindro y eje. Entonces, nosotros aquí tenemos el astigmatismo. Tenemos el valor esférico, podemos ver la inclinación del sistema y el desenfoque, sea la miopía, la hipermetropía y aquí el valor de astigmatismo. Entonces, estas 3 primeras nosotros las corregimos mediante el uso de anteojos. De aquí para abajo, del tercer nivel para abajo, ustedes se van a encontrar con el coma, el trifoil, el cuatrifoil, la aberración esférica, ¿sí? Y ustedes ven aquí que esta frecuencia hace aquí hacia la derecha para el seno y la izquierda para el coseno, o sea, valores positivos porque la función senoidal es una función positiva y la función del coseno es una función negativa. Entonces yo puedo decir que yo puedo tener una aberración de coma, en una frecuencia, en un valor angular de -3 o en un valor de y de -3. Y para poderlo establecer dentro de un plano cartesiano, puedo decir que aquí, a nivel del cuarto orden, puedo encontrar una aberración esférica, que es la que me está generando una mala agudeza visual en el paciente. Entonces, de aquí, del tercero en adelante, vamos a tener las aberraciones de alto orden, que difícilmente nosotros las corregimos con anteojos o con cirugía refractiva o con lentes de contacto. Nosotros corregimos son porcentajes de esas aberraciones. Entonces, las aberraciones de alto orden es un desafío para el cirujano refractivo, es un desafío para los contactólogos, porque en la medida que usted centra el lente de contacto, en que la zona óptica, el centro geométrico de la lente, corresponda con el centro nodal del ojo, con el eje visual, usted va a lograr que el paciente tenga una mejor agudeza visual. Nosotros en el desarrollo de los lentes de apicales, los APC, nos dimos cuenta de la importancia que es asentar bien las zonas ópticas en este tipo de lentes y podíamos medir que los pacientes tenían inclusive unas mejores agudezas visuales cuando calculábamos exactamente las curvas. Inclusive, dada la felicidad de estos lentes, podíamos mejorar la agudeza visual de cerca en pacientes presbitas. Entonces, esa información que nos dan los polinomios de Cernic, es una información que, sabiéndose leer, nos puede dar la idea de qué patrones de visión tiene el paciente. Por ejemplo, la aberración de coma, que simula un cometa, ustedes la pueden ver aquí, en el orden 3, a nivel de la frecuencia 6, de la frecuencia de -4, ustedes pueden ver que tiene la forma de un cometa. Esa es una aberración que siempre está alejada del eje y por eso siempre en el queratocono vamos a encontrar aberraciones de coma. Y se caracteriza porque baja mucho la agudeza visual. El coma baja muchísimo la agudeza visual, o sea, la tendencia de la cirugía para queratocono, de la adaptación del lente de contacto, es disminuir la aberración de coma. Hay estudios donde se analiza en fabricantes de lentes de contacto, de lentes tóricas, han llegado a conclusiones de por qué algunos utilizan prismas de lastre y otros evalúan zonas delgadas o zonas de diferente espesor variable, o lo que llamamos double slab en la fabricación de lentes tóricas. Porque han hecho estudios del coma a nivel de la zona vertical de la lente donde se tiene que posicionar para poder organizar el eje, y se ha encontrado de que esa aberración de coma baja un poco la agudeza visual. Entonces, en las lentes tóricas es muy, pero muy, muy importante, en lentes tóricas blandas, lograr acomodar perfectamente la curva base
para que el paciente tenga una buena agudeza visual. Yo he encontrado que si ajusto mejor la curva base en lentes tóricas blandas, el paciente va a tener una mejor agudeza visual y de hecho si usted encuentra el posicionamiento del eje de la lente, va a ser muchísimo mejor la agudeza visual. Entonces, si miramos el análisis de la función visual con el lector el lector de frente de onda, vamos a encontrar que nosotros tenemos aberraciones de bajo orden, que son las que usualmente corregimos, que es la hipermetropía, la miopía, el astigmatismo, y ellas usualmente son el 90% en el humano. Pero existen unas aberraciones de alto orden que más o menos vienen a ser el 10%, pero que influyen mucho en que el paciente tenga agudeza visual, tenga una buena agudeza visual. Aquí podemos nosotros explicar mediante la biometría pacientes, por ejemplo, pacientes operados con cirugía corneal refractiva que les han hecho LASIK, usualmente anteriormente se les hacía LASIK a pacientes por encima de -6 dioptrías y los pacientes empezaban en un periodo de regresión y estos pacientes acudían a nuestros lentes de contacto y eran pacientes que tenían 20, 30, 20, 30. Entonces uno iba a colocar una lente de contacto y realmente lo que nos iba a mejorar es llevarlo del 20-40 al 20-20 y era importante hacerles entender que ellos tenían, mediante mapas de aberrometría, hacerles entender que ellos estaban padeciendo no de unas córneas, estaban padeciendo de un sistema óptico que era aberrado. Entonces, los análisis de mapas o de aberrometría nos pueden dar la información para enseñársela al paciente de por qué razón tiene estos problemas de contraste, problemas de visión, estos problemas de enfoque, y una buena forma es hacerlo con estos mapas de aberración, porque estos pacientes van a entender por qué ven mal. Y qué mejor que lo vean impreso y la razón si uno tiene forma de hacérselo entender porque ellos en la noche tienen tan mala visión. De hecho, la cirugía refractiva ha trabajado sobre eso para que cada día se hagan láser que quemen menos, hagan menos ablación y que sean más exactos en el control de estas aberraciones. Ahora les hablaba de la función de dispersión de punto y entonces ustedes van a ver qué utilización se le puede dar en lentes de contacto. Normalmente, en un mapa, aquí vemos el caso de un paciente que le adapté una lente tricurva para queratocono blanda. Entonces, ustedes pueden ver, les voy a explicar aquí. Este es un paciente que tuvo un problema de ectasia post cirugía, post LASIK de miopía y generó un queratocono y generó además una miopía un poco alta. Este paciente, el RMS, o sea, el desfase de todas sus aberraciones era de 1.50 sin lente de contacto. Cuando ya le he adaptado la lente de contacto, el RMS bajó a 0.41. Entonces, pueden ver ustedes cómo cambia la calidad visual de este paciente. Aquí puede estar viendo 3 veces más de lo que veía aquí. Eso en cuanto a RMS. Cuando vamos a PSF, que es la transferencia de la intensidad luminosa, o sea, mire este paciente por un punto que es lo que ve, y mire aquí lo que ve. Si ustedes ven, este tiene mayor diámetro y este tiene menor diámetro. Ahí lo pueden analizar. Entonces, el mapa mejora y el paciente pues mejora su agudeza visual. Aquí pueden ver lo que es a grandes, lo hice más grande y aquí lo pueden ver ustedes. Este es un PSF y aquí lo pueden ver, mire. Este paciente tiene, para valores de Cernic, de esfera, cilindro y eje, tienen para un diámetro de 12, tiene este PSF, o sea, ese paciente por cada punto, miren lo que está viendo. Esta es una escala de 10 minutos. Entonces, ahí estamos viendo el factor, el error de frente de onda y aquí hay lo que llaman el índice de estrella. El índice de estrella es el que me hace una comparación de intensidad luminosa entre una intensidad ideal y la que presenta el paciente. Entonces, esta es una forma también de nosotros determinar la calidad visual que estamos corrigiendo con un paciente adaptando un lente de contacto. Aquí podemos, por ejemplo, también
sacar varias conclusiones. Aquí estamos relacionando aplicidad de una córnea versus PSF. Entonces, ustedes pueden ver, si ustedes dejan un poco la pantalla, este paciente, los pacientes que tienen córneas oblatas o aberraciones esféricas, saben que las córneas demasiado planas generan aberraciones esféricas porque se hace más los rayos periféricos vienen al eje un poco más al centro y se genera una zona de aberración en el eje. Entonces, estos pacientes usualmente tienen aberración esférica y los lentes, los pacientes con córneas por encima de 48 tienen aberración esférica negativa porque las córneas se hacen prolatas. Entonces, ustedes pueden ver que un paciente, la agudeza visual de un paciente con una aberración positiva puede ser mejor que un paciente con una aberración negativa. Miren, el PSF es diferente, el PSF para este paciente es diferente con respecto a este. Este es otro mapa que se da, es el mapa de las aberraciones que da el Pentacam, donde tenemos los valores de RMS. Siempre este valor de aberraciones de alto orden es un porcentaje del total, y así hay que verlo. Cuando yo encuentro pacientes que tienen aberraciones de alto orden por valores de 0,5, 0,6, son pacientes que tienen en un momento dado una oportunidad de anteojo. Normalmente el equipo, el manual service del equipo casi siempre le da la información para ese equipo cuál es el valor del RMS de aberraciones de alto orden. Este es un descriptor de calidad visual, el RMS de aberraciones de alto orden. Aquí podemos ver el tipo de aberraciones totales, cómo es esa córnea. Ahí la podemos ver, las diferentes fases que tiene en una imagen tridimensional. Eso es lo que yo les comentaba ahora cuando me hicieron la pregunta de cómo es la percepción que yo tengo en un biomicroscopio, de determinar la cantidad de una sajita o el valor en fluoresceína de una sajita. Y es que aquí yo pienso que le doy respuesta a eso. Ustedes se pueden dar cuenta cómo ha variado mucho la imagenología o la percepción que nosotros podemos tener para calcular las medidas refractivas. Mientras que el foróptero y el refractómetro en un comienzo, en los años 80, nos medían valores de 0.12 a 0.25, eran los valores más pequeños que nos daban. Aparece la topografía y aparece el Pentacam, donde ya estamos hablando de valores de 2 a 3 micras en exactitud. Luego viene el láser exímero que nos habla de valores de 0.25 micrones. Y ya con el sistema Wavefront estamos teniendo valores de 0.05 micrones. O sea que estamos hablando con respecto al Pentacam y con respecto al refractómetro de valores de 25 a 50 veces mucho más exactas. Entonces, cuando nosotros hablamos en micras, adaptando lentes esclerales, realmente tenemos que ser muy cautos en las apreciaciones que hacemos porque realmente el ojo humano llega hasta cierto punto de esas apreciaciones. Entonces, se hace muy importante el tener un conocimiento más exacto en micras y eso nos lo puede proporcionar ayudas diagnósticas como la tomografía óptica coherente. ¿Qué podemos nosotros concluir? ¿Qué podemos concluir nosotros de la calidad visual? El ojo realmente no es perfecto. Las cartillas de Snellen realmente no es una medida exacta de lo que es, en términos de calidad visual, la agudeza visual. Cuando ustedes vean el mapa RMS y PSF, tengan claro que eso les está hablando de indicadores de calidad visual. Los sistemas de medición, como la barometría, realmente lo que miden es, en términos numéricos, el rendimiento del sistema óptico. La barometría nos ayuda claramente a explicarle las quejas de agudeza visual a pacientes que, aún teniendo buenas agudezas visuales para nosotros, ellos se quejan de que no ven muy bien. Y esto se aplica también para usuarios de anteojos. Usuarios de anteojos que no se sienten contentos, que no ven bien, después de descartar una buena refracción, un buen control de la acomodación y la convergencia, nosotros podemos encontrar explicaciones en términos de calidad visual.
el futuro de las superficies de lentes de contacto es lo que realmente tiene que cambiar en el futuro en cuanto a lo que se habla de control de aberraciones de alto orden. De hecho, ya los que hemos tenido oportunidad de ir al Global Symposium hemos visto exposiciones y lo he visto más en profesores europeos sobre lentes blandas customizadas, en donde esas lentes blandas les hacen análisis, hacen unos cálculos a la superficie en el cual están corrigiendo las aberraciones esféricas, el coma, y los están haciendo a unos ejes y a unos valores muy exactos. Entonces, el futuro de lentes de contacto pueden tener un poco de aproximaciones más exactas para el control de las aberraciones de alto orden. Hasta aquí llegamos, Daniela, con la presentación. Esta es la última diapositiva. Entonces, iremos a ver. Y ya aprovecho para invitarlos, no sé, ya tú defines, Daniela, qué fecha es, pero en la parte 2 vamos a hablar de OCT, microscopía especular, ASP, fotografía digital, que eso ya por ahora podría ser una fecha tentativa, ya tú decides cuándo es. Y Bien. cualquier pregunta que haya, pues estoy presto a contestarla. Ha sido un montón de información que hemos tenido. Por suerte sabremos con quién empezar a preguntar cuando nos enfrentemos a esto, pero estuvo súper interesante porque nombres y cosas que nos quedan, que nos proveen a veces en artículos, ahora ya sabemos de dónde vienen y cómo usarlos. No sé, Sergey, si tienes preguntas. Yo creo que fue gigante la cantidad de información y un poco apabullante para poder decir entendí todo, que es mentira. Pero tenemos por dónde empezar para los temas. Sergey. Sí, tenemos pocas preguntas. Yo voy a hacer las dos preguntas que tenemos. Segundo su experiencia, con los topógrafos, ¿son mejores los conos pequeños, el del disco de amplio? Interrogación. Por ejemplo, Yagraft versus Keratography. Bueno, los topógrafos de Oculus son topógrafos de conos grandes. Y eso es una gran ventaja, eso es una gran ventaja y desventaja, porque nos pueden dar una información de muchos puntos. Por ejemplo, el Pentacan, creo que ya tiene 3 versiones, ya la última versión da o 130.000 puntos. Entre más puntos haya de análisis,